Bueno, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en un nuevo ciclo de microdiálogos de innovación y queremos presentar al doctor, en esta oportunidad, al doctor León Carlos Arlanián, quien tiene como todos sabemos, una larga e importante trayectoria jurídica, pero también política. Muchos lo recuerdan por haber integrado el tribunal que en 1985 condenó por violaciones a los derechos humanos a los militares que gobernaron el país durante la última dictadura cívico-militar. Pero tampoco hay que olvidarse que en 1991 fue designado ministro de Justicia de la Nación. En el año 1998 fue presidente del Instituto de Política Criminal y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y en los periodos 1998, 1999, 2004 y 2007 fue designado como ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, haciendo, a mi criterio, un trabajo estupendo con una reforma policial. A mí me gustaría preguntarle algunas cosas de índole personal en relación al juicio de las juntas. Por eso, la primera pregunta sería, ¿qué sintió cuando le tocó tener que abordar la responsabilidad de juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, sabiendo que los militares por sí mismos no lo iban a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se sintió en ese momento? Bueno, un enorme peso, una enorme responsabilidad, acompañada también de algún sentimiento de incertidumbre, porque yo no sabía, a decir verdad, qué iba a pasar con el juicio. Es decir, lo primero que hicimos nosotros es lograr la íntima convicción de que lo que íbamos a hacer nosotros conducía a un resultado necesario, fundamental, a los fines de fortalecer una democracia que recién nacía, etcétera, etcétera. Sí, no podía haber olvido, tenía que haber memoria y justicia. Entonces, esto nos animaba en el sentido de que, a ver, este sentido ético nos daba fuerza moral. Pero la incertidumbre la teníamos porque no sabíamos qué podía llegar a ocurrir. Todas las Fuerzas Armadas estaban intactas y lo único que se había modificado era las estructuras superiores máximas de mando porque estaban sometidas al proceso. Pero el resto no había habido una intervención sobre la estructura militar, nada por el estilo. Así que empezábamos un juicio en donde, digamos, los factores de poder, el factor de poder más grande que tuvo la Argentina, que tenía la Argentina, estaba intacto y seguramente expectante. Así que eso era una carga pesada y era como que nos obligaba a hacer de la mejor manera las cosas, pero a una velocidad también importante. Ahí justo se me adelantó a la pregunta que yo le quería formular, porque yo estaba pensando que el antecedente histórico que se conocía hasta ese momento de un juicio de estas características fueron los de Nuremberg. O sea, hay comparaciones que se han hecho al respecto. Pero la diferencia sustancial, entiendo yo, es que los jerarcas nazis fueron juzgados por las potencias vencedoras de la contienda. Y en nuestro caso, aún pesaba la amenaza militar con un aparato represivo que no había sido desmantelado al momento de los juicios. Entonces, digo, ya lo aclaró, pero ¿cuáles eran los riesgos que se corrían en aquel momento con esa estructura intacta, ¿no? Bueno, por empezar, a ver, que usaran ese poder intacto para impedir que el juicio se llevara a cabo. A ver, en definitiva no nos faltaba razón porque en un momento determinado te recordarán que el gobierno del doctor Alfonsín tuvo que soportar unas asonadas militares y forzado y coaccionado por estas circunstancias y por la necesidad de mantener una democracia naciente, tuvo que negociar la ley, en primer lugar la ley de punto final y luego al año siguiente la ley de obediencia enemiga, con lo cual
no nos faltaba razón ni temores como para que hagamos, ¿no? Eso. Eh, o sea, digamos, desde el punto de vista personal, cuando le toca esta enorme responsabilidad que usted planteaba en su interior, además de la incertidumbre, ¿sintió miedo, digamos, por lo que podía llegar a suceder en un juicio así, desde el punto de vista humano? Sí. A ver, no, miedo físico no, honestamente, no lo sentí, no lo tenía. Bueno, no sé, estaba muy dominado por una idea muy fuerte, ¿no? Uno también se hace un trabajo interior y hay cosas que para las cuales está preparado en la vida lo ha llevado a circunstancias que lo terminan dejando bastante preparado para asumir ciertas cosas. Eso es lo que pasaba, tener una experiencia y haber pasado por situaciones. Este, Así que, pero el miedo más que nada era el fracaso, porque el fracaso tenía tantas derivaciones insospechadas, pudieron tener. No, que esto implicara la caída de Cebolla, por ejemplo. Este, que hubiese un resurgimiento del poder militar que no condujese exactamente a otro golpe, pero sí, por ejemplo, a una edificación acerca del proceso, cómo seguiría ese proceso que había iniciado Alfonsín y con quiénes, en fin, eran muchas las cosas y además no íbamos a parar nosotros. Así que eso era un sentimiento, pero era tan fuerte la idea, las convicciones, el proceso de autoconvicción, que todos nosotros, estimulándonos los unos a los otros, llevamos a cabo, que nos sentíamos vigorosos y con una decisión y capacidad de acometimiento que era una coraza. Eso es. Yo le quería consultarle, porque uno entiende que en determinadas profesiones hay una distancia con respecto a los hechos, como profesional, justamente la distancia, poder autoprotegerse frente a situaciones de dolor. Pienso en un médico que tiene que intervenir de algún modo y toma distancia frente al hecho para no condolerse con la situación y hacer su trabajo de la manera más profesional posible, ¿no? Sí, sí. Ahora, la pregunta es en un juicio como este, ¿no? Y siendo juez, ¿en qué medida pudo tomar distancia profesional sobre la crudeza de las declaraciones de lo que se manifestaba en el juicio? ¿O en qué medida lo afectaron? ¿O si hubo alguna situación en la que usted y, digamos, el resto de los jueces flaquearon o se condolieron, digamos, ¿no? Rompieron esa distancia. Condolido todo el juicio. Eran descorazonantes las declaraciones, era muy difícil pensar que representarse todo lo que estábamos escuchando como que hubiese sido posible que seres humanos produjesen esas cosas, realmente. Y mucho menos que proveniendo de una fuerza, a ver, disciplinada, con educación, en fin, preparada para otras cosas. Era muy, muy, muy doloroso. Nos conmovíamos, pero al propio tiempo esto nos afirmaba en la convicción que teníamos acerca de la necesidad de que esto debía tener una respuesta, que era la respuesta que podía producir el Estado de Derecho, una democracia naciente que solamente podía recibir una firmeza y el grado de convalidación si era capaz de revisar ese pasado, ¿no? Y hacer justicia.
¿Sufrió algún tipo de amenaza durante el proceso del juicio o tuvo que tomar algunos recaudos familiares en ese contexto? No, miren, amenazas recibimos distintas, llamadas, eh, mejor que corten ese juicio, eran lo que puede ocurrir y al principio de todo amenazas con bombas y las iban a poner. En realidad pusieron una bomba en la casa de D'Alessio, eh, uno de los jueces del tribunal, ¿no? Este, pero bueno, nada, nosotros habíamos planteado eso porque, por lo mismo que dije al principio, que poder estar intacto y que cuando empezaron a producirse, a correrse el tilón, fundamentalmente con el inicio del juicio, que ya había comenzado, lo que pasa es que no había tenido ni la visualización ni la dramatización que le daba el juicio, me refiero a la CONADEP. La CONADEP hizo un trabajo muy importante, muy valiente, recibió denuncias, etcétera, y no solamente recibía las denuncias, sino que las investigaba y que con las víctimas o con las personas que podían ofrecer una información útil, iban y buscaban los lugares donde habían estado detenidas, lugares clandestinos de detención, y en fin, y tomaban, los registraban, ¿eh? Un trabajo extraordinario, que bueno, que ya hacía presagiar lo que iba a ocurrir en el curso de un proceso. Así que eso funcionó así, ¿no? ¿Y tomaron algún recaudo a nivel familiar o, digamos, a nivel personal, digo, ¿no? Bueno, fundamentalmente, bueno, nosotros teníamos una custodia muy limitada, si la custodia nuestra era nada. Curiosamente, uno tomó el Falcon, que en vez de ser verde oscuro, era amarillo, y manejado por un policía que al asesor, y hasta poco tiempo antes, la Policía Federal, como todas las fuerzas de seguridad, habían estado bajo la dependencia y las órdenes del primer cuerpo de ejército, por ejemplo, etcétera. Y bueno, nada, estábamos en esa situación y no estábamos sí, confiados de que esto iba a haber criterio, porque el tema es que el peso de la opinión pública es fundamental y el peso de los medios de comunicación es fundamental. Hay cosas que cuando tienen esta magnitud no se pueden llevar a cabo si no se tienen esos claros respaldos. Y nosotros al principio no lo teníamos, al principio todo lo contrario. Pero la expectativa, yo pienso en general para las Fuerzas Armadas, que no entendía muy bien cuál era la ingeniería de todo esto y a dónde conducía todo esto. Yo creo que había una expectativa tal vez equivocada de parte de todos ellos en el sentido de que, bueno, que era nada, un simulacro de juicio, un juicio sin demasiadas consecuencias. En fin, la intervención del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas les generaba al principio un cierto grado de tranquilidad. En fin, todo esto no significaba una franca, no se la podía leer como una franca y total amenaza, y creo que eso también un poco influyó para generarnos el espacio, el tiempo, como para que nosotros lográsemos consolidar la situación nuestra a través de medios y a través de la opinión pública. En realidad esto hace un vuelco brutal cuando empieza la primera audiencia del juicio a la Junta, se corre el telón, se escenifica el drama, se ponen los personajes en escena y empiezan las declaraciones, y la número 1 fue la de Cabo de la Orden. A partir de ahí hay un vuelco de opinión extraordinario. Y bueno, y
transitamos ese camino. Mariano, estamos en un medio comunitario, ¿no? O sea, innovación, claro. Entonces, digamos, ya si bien había aparecido en el informe de la CONADEP alguna referencia hacia los detenidos desaparecidos de origen judío, ¿no? Y bueno, particularidades sobre el trato, si es que se puede particularizar el trato en esa condición que atravesaron tantas personas. Yo quería consultarle si en el juicio apareció también esta cuestión de los detenidos desaparecidos de origen judío, testimonios al respecto. Menor fue esta mención, pero a ver, si yo tuviese que poner un caso paradigmático de esto, ha sido lo padecido por la familia Tarnopolsky, que no hay que olvidar lo que ocurrió. Un joven que era conscripto y estaba cumpliendo el servicio militar en la Escuela de Ingeniería de la Armada, fue acusado de haber puesto una bomba en el quincho de la Armada, artefacto que sí, debe de ser cierta hipótesis. Por fortuna no explotó, pero lo aprendieron, fueron a su casa al día siguiente, y con un explosivo volaron la puerta de entrada de la casa donde estaban los padres, y se llevaron al padre y a la madre, y después se fueron a la casa de la abuela, y en la casa de la abuela se llevaron a Betina, una chica, no me acuerdo la edad, pero era una jovencita, estaba con ella, y bueno, y la familia desapareció toda. La familia de origen judío. Y que vuelvo a insistir, la bomba no había explotado, de modo que podía implicar una amenaza del joven. Yo no sé qué diablos tenía que ver la familia en esto que había llevado a cabo él, y ese tipo de situaciones. Más serio el problema de gente de la comunidad judía, creo que fue en el juicio de Camps, que fue el de la provincia de Buenos Aires, que fue contra que Camps había sido el jefe de policía de Buenos Aires, y había lugares de firme de detención, por todas las comisarías, por todos lados. Recuerdo allí algún que también jugamos nosotros, un tipo de antisemitismo. inclusive, digamos, en el informe de desaparecidos judíos que publicó en algún momento el Centro de Estudios Sociales de la DAIA, se hablaba que cuando los torturadores se enteraban que la persona que estaban torturando era de origen judío, más allá que se considerara o no, había como un ensañamiento particular contra eso. Sí, bueno, un poco me refiero a eso, ¿no? A esa situación. Lamentablemente lo que no pudimos hacer nosotros, no pudimos en mi tiempo siquiera, pero tampoco hoy por hoy es muy fácil de la cantidad de casos que aparecen, porque, a ver, el universo nuestro estaba acotado con el criterio de la selección de casos para hacer asequible el juzgamiento, eran 900 y pico que se eligieron, limitaba el horizonte de comprensión. Pero hoy por hoy es facilísimo. Tener una computadora en la lista de las personas identificadas desaparecidas y, bueno, un software que identifique los de origen judío y muy fácil saldrá ya un porcentaje determinado, ¿no es cierto? Bueno, tal vez haya sido esto lo que hizo la DAIA, ¿no? No sé.
Sí, el Araya lo que hizo fue una recolección de materiales, digamos, de testimonios, que hay una base de datos que ellos tienen en el Centro de Estudios Sociales, donde se hablaba básicamente en los testimonios que muchos de los que estaban militando en diferentes grupos guerrilleros, que por ahí, digamos, la identidad judía la tenían medio como un costado, o sea, le daba mucho más prioridad a su militancia, pero cuando estaban en la sala de torturas había como un ensañamiento particular cuando su apellido estaba orientado hacia esa comunidad. Sí, sí. ¿Cuál fue, usted cree, el testimonio? Usted la vez pasada dijo que el testimonio que más le había impactado fue el de Adriana Calvo de la Borde. Sí, es el testimonio que más me impactó, digamos, y el que hace un punto de inflexión en el tema del juicio a los ex dictadores, digamos, ese testimonio. Bueno, ese testimonio es sumamente dramático. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de consultar alguna de los documentos firmados, pero es el caso de una mujer que es aprendida, este, en condiciones, con un embarazo avanzado, que es castigada duramente, torturada, tiene un hijo, si la memoria no es infiel, en un auto que la transportaron, o después la llevaron a un establecimiento de detención clandestino. Allí terminó su parto, tuvo que, bajo torturas y amenazas, hacerse cargo de limpiar su placenta, el piso. Bueno, una situación terrible, no le permitían, la tenían atada y no le permitían siquiera que ver a la criatura, ni tenerla sobre su pecho. Dramático, dramático. Yo creo que esto muestra un nivel de crueldad extraordinario, extraordinario, una franca deshumanización. Franca deshumanización. O sea que fue tan doloroso y, bueno, una muestra muy clara de lo que fue todo el fenómeno de la represión, la tortura, las desapariciones, en muchos casos. Siempre digo que no solamente son los individuales, son los de familia y los empresarios que le hacían firmar, por ejemplo, los de Chacras de Coria, mendocinos, le hacían firmar escrituras donde estaban transfiriendo sus bienes a una persona XX, simulando, fraguando una, eh, una compraventa que no existía, que no fue tal. Bueno, y después toda la saga del banco de Burlingame, donde mantuvieron durante mucho tiempo presos en cautiverio y también bajo tortura, a los que fueron y eran, ¿no? Habían sido dirigentes, también con imputaciones de haber el destino de fondos, etcétera. Esos, por fortuna, recuperaron la libertad. Pero bueno, lo que ladre. Bueno, un hecho fortuito, como es una película, hoy está actualizando para nuevas generaciones la memoria del juicio. Yo en aquel momento tenía 15 años, así que recuerdo el impacto social que provoca, ¿no? Todo el proceso contra las juntas. Yo quería saber, en todo caso, desde su mirada, qué lugar hoy ocupa el juicio en la memoria colectiva. Digo, a partir de este hecho fortuito de que una película para muchas personas es una novedad respecto a lo que pasó en la historia. Bueno,
muy importante. Primero porque actualizó algo que ocurrió hace 37 años, y para los que tienen mi edad o pertenecen a mi generación, a una generación anterior, a lo mejor no causa el grado de sorpresa que sí causa en los jóvenes, por lo menos generaciones que tuvieron noticia de esto porque lo escucharon permanentemente hablar de eso, porque permanentemente ven la actuación de organismos de seguridad, la madre de Plaza de Mayo, el tema de los niños, abuelas, que permanentemente actualiza esta cuestión, porque creo que por el minuto 100 y pico, 102, y cada vez que reaparece, que pueden lograr identificar a un joven hijo de la represión, es todo un acontecimiento y trascendente de la opinión pública. Ahora, tener visualizado y comprendido de alguna manera en una película, que si bien es una ficción y también tiene un carácter comercial, ha generado furor. Yo, la verdad, no salgo de mi estupefacción. Que esto haya pegado de esta manera, no solamente en la República Argentina, ha pasado cosas rarísimas. Conozco gente joven que por no conseguir sus entradas en los cines que estaban, que no lograban abastecer el interés de tanta gente, se tomaban tren, se tomaban colectivos, iban bueno, conozco gente que se fue a Tigre, conozco gente que se fue a La Plata, a no perderse la película, una cosa increíble. Y siempre se la llenan, creo que hoy por hoy son millones de espectadores que la han visto, pero no solamente eso, me llaman de España algunos responsables de medios de comunicación o gente vinculada a la Universidad de Salamanca, conocida mía, para decirme que es un boom, un estallido en España, y que el grado de interés de los españoles es enorme y tanto como te podemos estar nosotros. Hay algo en particular para España. Ellos no tuvieron un juicio como esto para juzgar las atrocidades que se padecieron, bueno, con la lucha contra el terrorismo, ETA, en fin, con todos estos procesos que tuvieron, franquismo, y en ellos se revive todo esto y se hace una transmutación de este fenómeno en España, en fin. Es muy curioso y muy interesante como fenómeno sociológico. Le hago la última pregunta porque lamentablemente el tiempo de este segmento de YouTube nos da como un periodo Sí. y nada más. ¿Qué cambió en su vida una vez que logró juzgar a los militares implicados en la represión? Digamos, ¿qué es lo que cambió después de todo eso, a lo largo de los años, ¿no? O sea, ¿qué siente que cambió? Para usted, ¿no? Bueno, yo a ver, le doy un valor muy, pero muy importante a la democracia, a la necesidad de fortalecerla día a día, de activar todos los canales posibles de la participación social, democratizar el poder, y hacer escuelas, prevenir, difundir qué significa la violencia ejercida desde el poder, cuáles son las consecuencias y por qué son crímenes de lesa humanidad que se cometen desde el poder. Esto, nada, ha fortalecido en todo esto y bueno, y cuando tengo posibilidades de hablar sobre esto lo hago.
y bueno, es un compromiso que me quedó en ese sentido, ¿no? Sí. Bueno, le agradecemos mucho esta entrevista de verdad y bueno, es un gran honor poder entrevistarlo. Así que le mandamos un abrazo y nosotros nos vemos en otro segmento de microrelatos de innovación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por haberme entrevistado.